Saludos, mi nombre es Omar Martínez y les quiero dar una bienvenida nuevamente a Musicians Talk Music. Luego de una pausa, diría yo bastante larga desde la pandemia para acá, vuelvo en formato de temporada número 2. Gracias a todos ustedes que han visto estos pasados videos, que han sido del agrado de muchos de ustedes. Pueden ir a la página de YouTube, al canal, y ver entrevistas como la de Luis Aquino, Jan Duclerc y muchas más que están súper interesantes. Pero una nueva temporada, un medio nuevo look que estoy haciendo aquí, y estoy súper honrado de tener como primer invitado de esta temporada a un excelente músico y sobre todo un buen amigo. Su nombre es Manuel Ruiz, mejor conocido como Maneco. Y aquí se los voy a presentar. Aquí está Maneco. ¿Cómo estás, brother? Vaya, más saludos y saludos a toda la gente que van a ver este video. Saludos, Maneco. Te voy a decir Maneco porque Maneco es como todo el mundo te conoce. Sí, claro, como yo te conozco. Pero su nombre es Manuel Ruiz. Él es oriundo de Ponce, ¿no? De Ponce, Puerto Rico, sí. De Ponce, Puerto Rico. Como quiera lo queremos, lo amamos, aunque sea de... Va a seguir. Cuando hablas con alguien de Ponce no puedes pasar ese claro. Exacto, ese todo el tiempo pasa. Nada, pues Maneco y yo nos conocemos hace años ya, hace varios años, bueno, muchos años. Estudiamos en la misma universidad, en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Él se graduó mucho antes que yo entré pues antes que él, obviamente. Y de verdad que nosotros vinimos a ser más cercanos luego. Yo creo que años después que nos graduamos ambos, porque él se radica en el área de New Jersey, Nueva York, y años después cuando yo me gradúo del conservatorio me radico en Houston, Texas, y luego fue que como que nos juntamos y ¿verdad? Y nos hicimos amigos como tal. Pero yo me acuerdo, él y yo hemos hablado mucho de estas cosas, muchas anécdotas, pero me acuerdo que pues cuando yo entré al conservatorio yo tenía 16 años, 17, y él ya estaba pues, saliendo. Entonces se hacían lo que se llaman los seminarios de cada instrumento. Cada instrumento tenían sus seminarios, que eran una vez a la semana. Se reunían todos los, por ejemplo, en nuestro caso, los trompetistas con el profesor de trompeta, Roberto Ramírez, en ese entonces. Y pues algunos de los muchachos presentaban piezas que estaban trabajando con sus pianistas acompañantes y pues a veces se traían invitados a dar masterclasses o cosas así. Y me acuerdo ver muchas veces a Maneco pues, tocar sus piezas y yo me quedaba súper sorprendido y bobo porque como que wow, yo no venía tanto de un ambiente tan clásico así. De momento entro al conservatorio y veo esta gente tocando trompeta clásica súper increíble y tengo muchos buenos recuerdos de esa época. Y bueno, Maneco siguió sus estudios y vamos a hablar de todo eso poco a poco. Pero antes que nada, quiero pues, darte la bienvenida y que me cuentes dónde estás ahora mismo. Vamos a empezar por el presente. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿En qué estás trabajando ahora? Y de ahí vamos para atrás. Bueno, pues ahora mismo vivo en el estadio de New Jersey. Entonces trabajo en un musical de Broadway que se llama Moulin Rouge. Y recientemente me dieron un trabajo en una universidad acá en New Jersey de profesor de trompeta. Se llama Drew University, una universidad pequeña. Ok. Sí. Súper. Moulin Rouge en Broadway. Y bueno, ya se imaginarán por dónde vamos ahorita para hablar un poco de ahí, porque no es que nunca has tocado en Broadway y ya tu primer guiso va a ser Moulin Rouge. No creo que funcione así. Claro. Pero de eso hablamos ahorita. Yo tengo unas notas por aquí para no perderme, porque ustedes saben que los que me conocen de aquella época me tienen un sobrenombre. Que ya ha mejorado mucho. Yo no soy tan despistado, yo era un poco despistado. Y brother, el gran The Lost. The Lost. ¿Tú sabes quién me puso ese sobrenombre?
no me acuerdo, brother, pero yo estaba presente cuando Sí, sí, sucedió. sí. Yo creo que Eso fue Joel Bracero. yo el brazo no era para allá. Nosotros, Eso es cuando hacían las reuniones aquellas de ustedes que les decíamos, ¿cómo era que les decíamos? Que se juntaban y hablaban de trompeta y qué sé yo. filosofal, la filosofal. ¿Cómo era que Los los filósofos, filósofos eran? Los filósofos. encabezados por Yaciel García. Eso es correcto. Brother, yo no me olvido, me acuerdo como hoy. No, eso fue una noche que fuimos a ver la Sinfónica, un concierto de la Sinfónica, y estuvimos juntos, Abdiel Suaz, Joel Bracero y yo. Y luego del concierto nos paramos en el Burger King de Isla Verde a comer. Y ahí estábamos hablando los tres de algo en específico. Y de momento yo salgo hablando de una cosa súper nada que ver. O sea, nada que ver con el tema. Y ellos se me quedaron mirando así. Y sale yo el bracero. The Lost. Y así. Y el resto es historia. Y el resto es historia, bro. Bueno, ya. Vamos a empezar del principio, hablando musicalmente. ¿Cuándo fue que pues, te interesaste por el instrumento o por otro instrumento? No sé si empezaste con la trompeta. Sé que vienes de una familia de músicos. Podemos hablar de eso un poquito. Y tus comienzos, pues, estudiando música. Bueno, yo comencé porque mi papá es músico, trompetista también. Y entonces él me llevaba a mí y a mi hermano Joséito Ruiz, trompetista también. Ahora mejor conocido como J. Ruiz, para todos aquellos que siguen su carrera. Pues venga. Entonces mi papá desde pequeño nos llevaba a los guisos de él, a las tocatas que él hacía, a los trabajos. Y siempre me interesó la música como tal, ¿sabes? Después entonces a los 8 años entré en la escuela de música, la Escuela Libre de Música de Ponce. Y ahí cuando me preguntaron qué instrumento quería, yo dije saxofón. Saxofón. Y bueno, no había espacio, después me preguntaron, yo dije percusión, no había espacio tampoco, hasta que convenientemente solamente había en trompeta. Y pues aquí estoy todavía, 30 y pico de años después. Tú sabes que ahora que dices eso de que pediste saxofón, eso es como que algo común que pasa, no sé si pasa en muchos otros países o qué sé yo, pero en las escuelas en Puerto Rico, no sé, yo he sabido de varios casos que es como que el instrumento que falte es el que te dan. No es necesariamente el que tú quieres. Por ejemplo, los pobres, si eres alto y grande y qué sé yo, y tú quieres tocar trompeta, no, te dan una tuba. Y así. O un trombón. O un trombón. Sí. Entonces... Bueno, pero en el caso del saxofón, yo creo que es uno de los instrumentos más populares, tú sabes. Sí, exacto. Para los niños, tú sabes. Exacto, sí. Ah, súper. Y entonces, ¿a qué edad fue eso? ¿A qué edad fue que pediste el saxofón? Eso fue creo que era 8 años. 8. 8 años, ahí empecé a tocar entonces la trompeta porque era lo que había disponible. Okay. Y ahí empecé, el maestro. Nosotros tenemos una historia bien chévere porque el maestro de la Libre fue el maestro de mi papá también. Oh. Y de mi tío y de mi hermano. ¿Sabes que se llama José Enrique Quiñones del pueblo de San Germán. Fíjate, mi historia es similar, eso yo no lo sabía. Tú sabes quién es Alexis 30, ¿no? Claro, sí. Pues él fue maestro de mi papá. Wow. De solfeo, porque mi papá toca saxofón, pero de solfeo y teoría de cosas. Y también en la banda municipal de Caguas. Cuando 30 comenzó a dirigir esa banda en los años 70 y pico, a final de los 70, mi papá entró a la banda municipal de Caguas también. Entonces, como él dice que yo soy su nieto musicalmente, pues, similar la historia. Bueno, pues claro. Sí. Entonces, a los 8 y años... nada, ahí estuve con Quiñones desde los 8 años hasta que me gradué de la high school. Ok. En la Escuela Libre de Ponce. En la Escuela Libre de Ponce. Escuela Libre de Música, que creo que lo he dicho antes por aquí, para gente que no son de Puerto Rico, no sepan un poco cómo trabaja eso de las escuelas especializadas en música. Hay algunas escuelas
en Puerto Rico especializadas en música que también tienen su lado académico junto. No son muchas, son pocas. Por ejemplo, la Libre de San Juan y hay otras cuantas más. Pero no, la mayoría son escuelas solamente especializadas en música, entonces los estudiantes van a sus escuelas normales académicas durante el día y cuando salen de la escuela a las 2, 3 de la tarde van a estas escuelas de música que también son públicas a estudiar pues, su instrumento y sus cosas. Entonces estudiaste con él desde los 8 años con el mismo maestro desde que te grabaste. Ajá. Con el mismo maestro, y él tiene su fuerte como maestro es los fundamentos que te enseña para tocar la trompeta. Sí. O sea, yo nunca he tenido un problema de embocadura ni nada de eso. Tú sabes que mucha gente tiene un problema así. He tenido lo que le dicen los slumps, esto de que por un par de días no te suena muy bien. Pero en términos de la mecánica de cómo tocar el instrumento, yo, gracias a lo que él me enseñó, ¿ves? Uh-huh. Que por ese lado fui muy, muy afortunado. Es súper importante ¿verdad? que se enseñen esos fundamentos desde niños, porque está bien que luego vas a tener otros maestros y otra cosa, pero es como que se te hace difícil, si aprendes algo mal, se te hace difícil desaprenderlo ya una vez Malísimo. Cuando estés en un nivel profesional, digo yo, es como difícil desaprender algo que tú crees que estuvo bien y te dicen, no, pero si haces esto te va a ir mejor. Y es como que esa mentalidad. No, y una de las cosas más importantes que tienen las escuelas libres de música en Puerto Rico es que antes de que tú coges el instrumento ya tú sabes música. Exacto. O sea, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos la mayoría de las escuelas pues te enseñan todo de cantazo. Uh-huh. Entonces, pues nunca desarrollas algo, tú sabes, que te concentres, por ejemplo, solamente en leer la música o en tocar el instrumento. Claro. Ya cuando coges el instrumento en Puerto Rico, en las escuelas de nosotros, ya tú no tienes el problema de que no sabes leer música. Exacto. ¿Ves? Y yo creo que eso es una ventaja bien grande que tenemos nosotros allá. Sí, eso es verdad. Yo me acuerdo, igual a los 8 años empecé trompeta, pero desde los 6 mi papá me llevó al coro de niños de Caguas y al coro de campanas y me empecé en ese círculo así. Antes de que me llevaran y me dijeran, ¿qué tú? Ortiz. Ortiz era el director de la Libre de Caguas. Me acuerdo de él. Ortiz. ¿Qué es lo que te quieres tocar? Trompeta. Ok, va. Sí. Una trompeta así vieja que los pistones no le bajaban, así, sí. Dale, vete. Sí, igual que el Ponce. En esos años que estudiaste, yo sé que tu papá es trompetista también. ¿Él te enseñó algo? ¿Era difícil aprenderle a tu papá? ¿Cómo era la dinámica en la casa como trompetista? Pues fíjate, de mi papá, en realidad, hablarme de la trompeta, eso no pasaba, porque él respetaba mucho al maestro de nosotros, que en realidad era el encargado de enseñarnos a tocar la trompeta. Ajá. Que yo me acuerde, si acaso cuando yo practicaba en la casa y tocaba un si bemol mal, tocaba natural, le gritaba desde el cuarto, si bemol, cosas así, pero fundamentos de la trompeta, técnica, cosas así, él nunca se metió para no meterse en el medio de lo que el maestro nos estaba enseñando. ¿Y tú, y Joseito, tu hermano Joseito, ya tocaba trompeta también? Mi hermano ya tocaba porque él es 2 años mayor que yo. Este mayor, perdóname, Joseito, que ya la gente lo sabe ahora, que todo el mundo piensa que yo soy el mayor, pero él es el mayor. Y ya él tocaba y yo siempre estaba detrás de él, tú sabes, molestándolo, enséñame eso, esto y lo otro. Pero sí, así, mirándolo tocar a él, tú sabes, y mi papá, yo escuchaba mucho a mi papá, obviamente, pues mi papá es un excelente trompetista. Sí. Y yo siempre he quedado impresionado cada vez que él toca la primera trompeta en la banda municipal de Ponce. Y cada vez que se paraba a hacer un solo, él nunca fallaba nada. Tú sabes, para mí eso era un espectáculo. Yo paraba al frente bobo escuchando a mi papá, tú sabes. Y qué raro ya ahí seguí yo, tú sabes. Se me hace raro que ya que tu papá era trompetista, que tú pediste tocar saxofón en vez de trompeta. Igual que a mí, como me dicen a mí, yo pedí la trompeta y mi papá es saxofonista. O sea, que yo no tengo ninguna razón, pero no sé si tú tienes alguna.
No, simplemente me gustaba el saxofón. Sí. Ya no me gusta, pero me gustaba antes. Pues que tomaste una buena decisión. Digo, o te obligaron y gracias a Dios que te dijeron que no. No, para mí que fue un truco, tú sabes. Eh, todo lo que yo pregunté no había. Bueno, toqué es trompeta y da la casualidad que el caballo es trompetista, tú sabes. Sí. Y ahí está. ¿Cuándo, como a qué edad más o menos ya supiste que querías ser músico, querías, tú sabes, no sé, cuando ibas pensando, ok, me voy a graduar pronto, no sé, cuando yo salga de la escuela, ¿qué quiero ser? ¿Ya sabías que querías ser músico profesional? ¿Desde cuándo empezó ese pensamiento? Pues fíjate, yo creo que eso empezó cuando empecé a guisar. Cuando tú sabes que tú estás en grado 10 y te van a hacer un guisito bien bobo de 20 pesos, $20 o algo así. Y decía, pues fíjate, aquí hay algo, tú sabes. Creo que fue ahí, ¿no? En realidad no tengo algo específico, tú sabes, pero creo que fue eso. ¿Cuál fue tu primera experiencia, te acuerdas? De tocar algún guisito o alguna actividad así. Brother, eso fue, me acuerdo que era una banda de merengue en Ponce y se llamaba algo de arena, algo con arena. Y creo que me pagaron $20. Wow. Y después de ahí, pues toqué con el conjunto La Perla de Ponce, que ahí, mi papá era el director musical. Ajá. Y entonces ahí tocaba también mi tío. O sea, ahí como 15 años, qué sé yo. 15, 16, ok. 15, 16 por ahí. Entonces, ya, o sea, ya tenías conocimiento o tenías algunas influencias así de trompetistas que empezabas al pasar de estos años, ¿verdad? A escuchar, o me imagino que estando en una casa de una familia musical tenían buenos ejemplos musicales para escuchar. Pero Mira, vamos a hablar de trompetistas, así pueden ser locales o de afuera. cuando yo era un niño que me criaba en la casa, ahora con mi padre, mi papá tenía un tocadisco y él ponía un disco, nunca se me olvida, de Tito Rodríguez. El disco se llama Esta es mi orquesta y él presenta a todos los músicos, así como hizo Stan Kenton en su disco, que presenta a todos los músicos. Pues mi papá ponía ese disco en la casa cuando teníamos visitas o lo que sea, una fiesta, y él siempre estaba, oye eso, y era Víctor Paz. Wow. Y de ahí, pues entonces él brincaba y ponía a Santitos Colón con Tito Puente, y ahí estaba Víctor Paz. ¿Ves? Si no ponía la Puerto Rico All Star con Elías López, Luis Perico Ortiz, y así fue que yo empecé a enamorarme de todos esos tipos, tú sabes, porque tocaban tan increíble que... Pero mi primer influencia, obviamente, además de mi padre y mi hermano, de mi tío, yo diría que fue Arturo Sandoval. Arturo. Sí, mi tío, tengo un tío que es muy fanático del jazz, y él me regaló un cassette, una copia de un cassette, y era Fly to Freedom, de Arturo Sandoval. Y eso yo lo ponía todos los días, y sacaba los solos, bueno, lo que podía, ¿verdad? Ese tiempo, lo que podía, y hasta que me gritaban del cuarto de al lado que bajara el volumen. Eso está Ya tú chévere. sabes. Uf. Bueno, influencia. Arturo ha sido influencia de mucha gente, obviamente muchos trompetistas jóvenes, Sí, sí. especialmente latinos. Después tuve una época que fue Perico Ortiz todo el tiempo Perico Ortiz, porque yo me acuerdo cuando salieron los CDs. Yo soy tan viejo que yo me acuerdo cuando salieron los CDs, que mi primer CD fue un CD de Tommy Olivencia, porque Luis Perico Ortiz hace un solo en una canción. Wow. Y ahí yo le daba todos los días. Después descubrí todas esas cosas de Colo Millaré, todos esos solos increíbles que... ¿Cómo descubriste a Luisito? ¿Te habló de él tu papá o alguien o cómo? A Luisito, ¿cuál? Perdón, ¿Cuál? a Luis Perico. A Luis Perico. Bueno, pues Luis Perico, pues mi papá ponía los discos de la Fania también, tú sabes. Y todo eso, y ese sonido particular que él tiene y esa manera tan increíble que él tiene de hacerlo solo, improvisar, tú sabes. Eso siempre me llamó la atención. Y ahí yo fui buscando información de él y le preguntaba a mi papá o cualquier otro músico, mira, ¿dónde te toca? ¿Qué otros discos está Perico?
Wow. Y así hasta que creo que fue en un Casa de los Tapes, una tienda que había, que encontré el disco que yo estaba buscando, que era ese de Tony Olivencia, que sale Luis Perico tocando un solo. Wow. Qué súper. Luis Perico Ortiz, que de hecho pueden ir al canal y tuve el privilegio y el honor de entrevistarlo también. Son 2 partes. Fue tan largo que lo hicimos en 2 partes, así que está por ahí y pronto lo tendré nuevamente. Si Dios quiere, es una tremenda persona y es alguien que se ha mantenido vigente. Obviamente, de esa época hizo mucho trabajo, pero sigue activo en Puerto Rico ahora mismo. Uh-huh. Así que saludos al maestro Luis Perico Ortiz, que está viendo esto. Cuéntame de esa transición de graduarte de la high school o de la escuela superior a ir al conservatorio. ¿Cómo fue esa transición? ¿Sabías cómo trabajaba eso de entrar al conservatorio en cuanto a los exámenes? ¿Ya venías con unos fundamentos de música clásica? O sea, cuéntame de eso. ¿Sabías que ibas a meterte en un mundo como que de música clásica, de estudios clásicos, o no sabías que trabajaba así? Cuéntame. Pues fíjate, algo que se me olvidó, cuando estaba hablando de las influencias, Uh-huh. pues está Wynton Marsalis. Mi papá ponía los discos de Wynton Marsalis también. Sí. Entonces, de ahí, pues, mi hermano, que es mayor que yo, pues ya cuando yo estaba en grado 10, fue que él entró al conservatorio, grado 11, no me recuerdo muy bien. Entonces, él empezó a tocar con Elías López, que ese es uno de mis héroes principales, Elías López. Uh-huh. Y es como, o sea, como un padre para mí. Anyways, mi hermano ensayaba con él los miércoles, creo que era, y yo me iba en un carro público o cosas así desde Ponce hasta San Juan para ir a ver los ensayos. ¿Qué pasa? A veces yo llegaba más temprano y mi hermano me paseaba por el conservatorio, o sea que ya cuando yo entré al conservatorio ya yo sabía lo que iba a hacer porque llevaba ya 2 años visitando el conservatorio por mi hermano. Okay. Que entonces yo me iba con él para los ensayos de Elías López. Okay. Ves que cuando ya yo entré en mi primer año de conservatorio, ya yo sabía cómo es que funcionaba eso allí. Ok. Chévere. ¿Cómo fue esa etapa de preparación para los exámenes, para las piezas? Los exámenes de admisión, que para el que no sepa cómo funciona en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, para tú entrar tienes que pasar creo que son 2 tipos de exámenes de audición. Uno es en tu instrumento, pues tienes que preparar alguna pieza o varias piezas y presentarlas frente de los profesores si tocas trompeta o algún metal, de todos los profesores de viento metal, etcétera, etcétera, y ellos te van calificando. Y también el examen de admisión de teoría y solfeo, de teoría musical, y entonces hasta donde llegue, básicamente, pues ahí te van catalogando y te ponen donde caes. ¿Cómo fue tu experiencia? Pues fíjate, el maestro mío en Ponce, Quique Quiñones, él es un excelente maestro, obviamente ya lo dije, pero él conoce mucho repertorio de solistas y cosas así, pues entonces creo que lo que toqué fue el Haydn. Okay. Para entrar al conservatorio, y entonces piden las escalas, o sea, diferentes patrones rítmicos en las escalas, cosas así. Pero creo que fue el Haydn. Y todos los días, bueno, yo entré al conservatorio por ayuda de mi hermano y de Roberto Ramírez, porque mi promedio en la escuela era fatal y no iba a entrar. No fue por lo que me enseñó Quiñones en la trompeta, de tocar el Haydn y todo eso, que Roberto se apiadó de mí y me dieron la oportunidad de entrar al conservatorio. Wow. Pero era por lo que tocaba, no era por lo académico. Porque en la música yo siempre fui, me gustaba mucho estudiar la teoría y todo eso, pues yo estaba bien con eso. El problema era en la escuela académica, que yo a veces ni iba para irme a practicar. Wow. La fiebre. Gracias a Roberto y a mi hermano fue que convenció a Roberto, mira, y entonces Roberto le dijo, dile que venga y toque algo ahí. Y así fue. Tuve que hacer como 3 audiciones para poder entrar al conservatorio. Wow.
primero para Roberto, después para los maestros de brass y después para la audición como tal, para convencerlos de que yo, tú sabes, estaba apto para estar en una escuela así. Eso no lo sabía. Sí, brother. Wow. Roberto Ramírez. Si está viendo esto, el maestro profesor Roberto Ramírez, saludos. Esté disfrutando su retiro plenamente, que tenga mucha salud. Súper. Bueno, cuéntame, entonces ya entraste al conservatorio, pasaste el examen. Si quieres decir el año, di el año. No, si no, no hay problema. 1997. En el 97 ya entras. En el 97, ahí entré en preparatorio, trompeta preparatoria. Ok. Sí. Trompeta preparatoria, pues si quieres explícalo más o menos para que... El preparatorio es un año antes, primer año del conservatorio, supuestamente para prepararte mejor de cómo tocar, qué sé yo, las piezas, cosas así. Pero en mi caso fue también por lo mal que yo estaba académicamente. Ok. Sí, es como, no tanto probatoria, sino preparatoria, pues similar, pero la verdad es como... En mi caso fue probatoria. Probatoria, ok. por las notas. Récord. Por el récord. Pero sí, le llaman preparatoria, pues que es, como dice él, un año, pasa ese año que entras, que le dicen preparatorio, y ya luego, cuando pasas ese año, pasas a primer año de universidad. Entonces es como que básicamente en vez de entrar a primer año, entras atrasado preparatorio. Pero no es necesariamente malo, ni que nadie sea bueno o malo, sino creo que es cuestión de establecer unos fundamentos más fuertes en el músico, que a lo mejor viene alguien... Yo creo que también lo hacen más para que el estudiante se familiarice con cómo que se trabaja la música a ese nivel de colegio. ¿Sabes? Exacto. Y la verdad es universidad. Que... Y tú me puedes decir más de esto que yo, pero el nivel era alto. Digo yo, pues, luego tú, pues... Nosotros, ok, en Puerto Rico, pues a lo mejor para esa época y esa edad que teníamos, no salíamos mucho a Estados Unidos a ver cómo eran las universidades de Estados Unidos, el nivel de los estudiantes de universidad de Estados Unidos, ¿no? Pero el nivel de músicos de Puerto Rico, de conservatorio, a ese nivel universitario, era bastante alto. Yo diría que quizás un poco más alto que la norma de las universidades de Estados Unidos. Tú me puedes decir de eso, ¿no? Mira, volviendo a lo del probatorio un poco, por ejemplo, cuando yo estaba en la Escuela Libre de Música en mi último año, yo pensaba que yo era el mejor trompetista del mundo. ¿Qué pasa? Ese probatorio te ayuda a ti a prepararte. Por ejemplo, cuando tú llegas al conservatorio que ves a todos estos trompetistas increíbles, es un choque, porque tú dices, wow, pero yo pensaba que yo tocaba, pero en verdad yo no toco nada. Sí. O sea, especialmente cuando yo entré estaba mi hermano, que mi hermano era un fenómeno en la trompeta, es un fenómeno en la trompeta. Estaba Cheito Quiñones, Samuel Barreto, tú sabes, Nitay, el profesor del conservatorio ahora, toda esa gente estaban allí. Tú sabes, incluyendo también los músicos que tocaban música popular. Tú sabes, Cuamito estaba allí, Richie Segarra, tú sabes, Nelson García, que eran unos trompetistas increíbles, pero entonces eso es un choque también. Wow, en realidad yo no toco nada. Para ese preparatorio, yo creo que esa es la transición. Sí. Que tú entres, y no todo el mundo puede bregar con eso, porque el que se cree que es la última Coca-Cola del desierto siempre se lo va a creer. Pero eso es una oportunidad para madurar como músico, tú sabes. Sí, eso, como te dije al principio, como les conté, eso fue lo que me pasó a mí en cuanto a que llegué y vi toda esta gente. Yo dije, ¿de dónde salieron estos trompetistas que yo no conocía? Y tocando todo tipo de estilos. Y también es algo que vamos a hablar más ahorita, pero ese fenómeno, que también lo he hablado con casi todos los trompetistas que, tanto en este canal y también en conversaciones que he tenido, es un fenómeno extraño, pero tiene un poco de historia también y se puede buscar el porqué, de por qué a los músicos puertorriqueños en general se les hace
no tan difícil el desarrollarse en diferentes estilos musicales, como se debe tocar. Tanto el jazz o big band, como música clásica, como lo latino, como el pop, todo eso. Y un buen ejemplo de eso, que vamos a hablar un poco más de él ahorita, nuestro buen amigo y héroe Luis Aquino, de los mejores trompetistas que ha dado Puerto Rico. Y su trayectoria y su resumen, pues habla por sí solo. Así que, cuéntame, vamos a hablar un poquito de nuestro profesor, que tú y yo tuvimos la dicha y el honor y el privilegio de estudiar con él. Profesor Roberto Ramírez Bonilla, fue profesor del Conservatorio de Música de Puerto Rico, ya se retiró hace unos años. También fue trompeta principal de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico por tantos años y también se retiró hace unos años. Voy a dejar que te dirija un poco, ¿verdad?, sobre él, que hay tanto que decir y tanto que le debemos de agradecer. Pero te voy a dejar que empieces. Cuéntame, pues, qué significó para ti estudiar con Roberto. Descríbeme un poco a Roberto para los que no lo conocen, y alguna que otra anécdota que tengas con él, de las tantas. Mira, Roberto Ramírez para mí es un genio, porque las diferentes personalidades que teníamos los que estábamos en esa época en el conservatorio, ahora yo después de viejo yo me pongo a pensar y yo no sé cómo él podía bregar con todos nosotros, porque por ejemplo Cheito Quiñones y yo con mi hermano y varios muchachos nos pasábamos tocando merengue en los pasillos, tú sabes, y el tipo con nosotros pues nos trataba como un hijo más, tú sabes, y eso demuestra la clase de persona que él es, tú sabes, una persona demasiado decente. Yo nunca he escuchado a Roberto Ramírez decir una mala palabra. Así es. Pero no significa que no sea duro con uno también, cuando tiene que serlo. Sí. Porque, por ejemplo, yo, gracias a Dios, la lectura mía siempre ha sido bastante decente. Entonces yo pensaba que yo podía llegar a la clase de Roberto, a cogerlo de bobo y leer allí en la clase lo que él me había asignado la semana anterior. ¿Ves? Porque o sea, la ignorancia musical, pues yo no entendía. Por ejemplo, él me daba un pasaje de orquesta, qué sé yo, la Leonora, tú sabes, Leonor número 3 creo que es, o esa cosa. Pues entonces, yo iba y lo leía allí. Ajá. Sabía de la historia, de que si eso es una llamada de guerra o qué sé yo qué rayos. Y me decía, wow, bro, de la verdad es que tú no tienes idea de qué es esto, ¿verdad? Tú lo estás leyendo, tú te crees que yo soy zángano, tú te crees, ¿sabes? Por favor. Y por ahí empezaba y, ¿sabes? No te dejaba respirar después, ¿sabes? ¿Cómo tú te atreves a venir aquí así? Qué falta de respeto. Y yo, maestro, yo lo estudié. Y él, no, tú no estudiaste nada, tú sabes, estás haciendo un ridículo aquí. Y ahí poco a poco, pero como yo era, tú sabes, tan ignorante musicalmente en ese momento, pues yo pensaba que lo iba a coger de bobo. Pero no, y ahí entonces, pues poco a poco, él me hizo entender, tú sabes, que hay que estudiarlo más profundo, no solamente aprenderte las notas y los ritmos, sino hay una historia detrás de cada de esa música, tú sabes, que también debes entender por qué la tocan de la manera que lo tocan. Uh-huh. Y así poco a poco, y nada, para mí lo más, yo me pongo a analizar mi vida con Roberto Ramírez, de estudiante, ¿verdad? Y para mí lo más impresionante era la paciencia que tenía. Sí. Tú sabes. Sí, porque o sea, y no menciono, ¿sabes? Y esto es sin mencionar cómo él toca la trompeta también. Sí. O sea, que eso es otra cosa. Cuando él quería dejarme llegar el mensaje más claro todavía, él sacaba la trompeta y lo que metía era tremenda yuca, tú sabes. Increíble. Hay músicos que son increíbles, excelentes músicos, pero quizás no son tan buenos maestros, no son tan pacientes. Y viceversa. Pero Roberto tenía de las dos. Era un increíble músico, profesionalísimo y su técnica impecable, su sonido impecable y también era un excelente maestro, súper paciente. Y una cosa que quiero decir también, perdona que te interrumpa. Sí. Roberto nunca discriminó en Puerto Rico, aunque la gente no lo crea.
hay un poco de división musical, que si aquel toca clásico, que si aquel toca popular o jazz, y como que siempre están en eso, tú sabes. Ujú. Y Roberto nunca discriminó con ninguno de nosotros que tocábamos en la calle, tú sabes. Todos estos músicos como Juanito que estudiaban con él nunca se puso a criticarlos porque tocan aquello o lo otro, tú sabes. Él nos aceptaba a todos, tú sabes. Sí, sí, respetaba todo, respetaba pues, la vida profesional de todos. Me acuerdo un ejemplo de eso también, fue Cheito, que me acuerdo como ahora ir a un seminario de trompeta y yo no conocía a Cheito y yo pues no sabía quién era, todos ustedes conocían quién era él. De momento... Un fenómeno. ¿Ah? Un fenómeno de la trompeta. Un fenómeno. Y estaba pues Cheito Quiñones, que también hay un podcast que hice con él, también pueden irlo a ver por ahí. Me acuerdo que pues Cheito tocó con Ricky Martin, hizo un montón de giras, David Bisbal, un montón de gente más. Y estaba en una de esas giras, ¿verdad? Y venía también a hacer sus estudios parciales, a tiempo parcial en el conservatorio. Y en uno de esos viajes que vino a hacer sus estudios de trompeta, uno de esos años o semestres, llegó me acuerdo a Roberto decir, no, vamos a hacer el seminario hoy, esta semana viene Cheito, va a tocar el Maneco, va a tocar no sé quién. Y yo, Cheito, ¿quién será Cheito? Y me acuerdo que Abdiel, creo que fue Abdiel, me dijo, Tacho, papi, ¿tú no sabes quién es Cheito? Tacho, ese es el que toca con cultura profética. Y yo, ¿qué? Porque para ese tiempo yo también escuché un poco de cultura profética, reggae y eso. Y yo, ese es el trompetista de cultura. ¡Yache! Y para mí eso era como que... Y llega él, Cheito, llega súper callado con su trompeta, el papel. Tocó el Corelli. ¿Te acuerdas del Corelli? No me acuerdo exactamente el número. Una pieza que tiene 4 movimientos. Súper linda, esa pieza de mis favoritas. Y él vino, calladito, con el pianista acompañante, estaba así. Y tocó eso de arriba abajo sin fallar una nota, brother. Sin cambiar boquilla, la misma boquilla que usaba ya, que era una Marcinkiewicz, que no sé si todavía usa esa. La misma boquilla que siempre usaba para todo, fue con la que fue ahí, con su trompeta. Un sonido súper lindo, lindo. Al final, pues Roberto le dio una que otra nota, pero tocó eso impecable, que yo estaba así. Wow, Cheito. Y él era uno de los principales que estaba activo tocando música popular. Entonces, eso da fe de lo que dijiste sobre Roberto, que no juzgaba lo que hacía. Claro. ¿Entiendes? Sí, Cheito, ya que mencionaste a Cheito, ¿verdad? Cheito y yo siempre practicábamos juntos. Estábamos, o a veces estábamos en salones uno al lado del otro, y yo siempre pensaba, ya, este tipo no se va de aquí, voy a tener que seguir practicando porque él no se va, tú sabes. Y yo esperaba que él terminara para entonces yo terminar después. ¿Ves? Siempre yo tenía con él esa admiración, tú sabes, yo practicaba al lado de él para escucharlo tocar a él también. Sí. Cheito, saludo a Cheito, que sé que va a ver el compa. Sí. Ok, seguimos. Cuéntame de la experiencia, por ejemplo, con Ricky, el profesor Ricky Irizarry. Hiciste banda también, ¿no? Sí, claro, hiciste banda. Y también ya había salido, creo que ya estaba en Estados Unidos cuando te uniste a la banda del conservatorio en el Carnegie Hall, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, porque cuando invitaron a la banda del conservatorio, si mal no recuerdo, la grabación que enviaron era yo tocando la trompeta. Y entonces Ricky pues me invitó, me dice, no, ya que tú estás ahí, entonces también invitó a Bimbo, el fenecido Bimbo. Y por eso fue que estábamos en esa participación del Carnegie Hall. Yo fui y súper, brother. De verdad que yo todavía, como les dije al principio, todavía para estas alturas no lo conocía y ya se había ido a Maneco.
pero sí había escuchado de él, Maneco, Maneco toca bien brutal, Maneco. Y Maneco tocó esa primera vez en el Carnegie Hall, que fue la banda de conciertos del Conservatorio de Música de Puerto Rico invitada, dirigida por el profesor Ricky Irizarry. Y eso fue un masacote, de verdad, una experiencia que no se me olvidó. ¿Sabes? Una de las cosas que tiene Ricky Irizarry, que el repertorio que él busca para la banda, él sí hace repertorio regular de Wind Ensemble, por ejemplo, pero también usa mucho arreglo de música de orquesta sinfónica. Entonces ahí tú cubres todo, tú sabes, básicamente todo el repertorio. Entonces es un repertorio bastante difícil. Sí. O sea, me acuerdo tocando toda esa música de John Williams, que sí, Star Wars, y éramos todos chamaquitos de 18, 19 años, tú sabes. Y él nos ponía a tocar en un nivel que eso era una cosa increíble. Entonces, pues, cuando tú sales al mundo real, pues ya tú estás preparado. Sí, sí, preparaba y como profesor de banda era súper claro y nos trataba en la banda, me acuerdo, igual que como trataba quizás a los músicos de la Sinfónica de Puerto Rico, o sea, en el approach de pedir, hasta de las formalidades y mucho respeto, sí. sí, mucho respeto y disciplina. Cuando hay que hacer silencio. El profesor Ruiz, y era un chamaquito de 18 años. Sí. Porque él me habla así, pues está bien chévere. Sí. Pero uno aprende de eso, cómo se debe tratar a un profesional, tú sabes. Exacto, sí. Saludo a nuestro profesor Ricky Irizarry, si está viendo esto también. De lo mejor que hay allá en ese conservatorio. Cuéntame, ya saliendo del conservatorio, ¿cuándo empezaste a jugar con la idea en tu mente de irte a estudiar tu maestría a Estados Unidos? ¿O querías hacerlo, no querías hacerlo? ¿Qué opciones tenías? ¿A dónde querías ir? No, pues yo al principio estaba indeciso con eso, tú sabes, yo trabajaba mucho con Elías López y con Tito Nieves, Tony Vega, toda esa gente. Pero llegó un momento que como que me cansé de tocar lo mismo, o sea, la misma salsa, tú sabes, salsa gorda, tú sabes, toda esa cuestión. Y quise explorar algo más, no sé, tú sabes, siempre quise hacer una maestría en el instrumento. Y ahí envié los papeles y todo a la Universidad de Illinois, University of Illinois, en Urbana-Champaign, y me aceptaron y para allá me fui. Tuve 4 meses allí, pero el frío me espantó. Sí. Ok. Antes de ir ahí, mencionaste algo y lo brinqué y quiero tocarlo. Porque durante esos años que estuviste en el conservatorio estudiando, también estuviste súper activo tocando profesionalmente, ¿verdad? En Puerto Rico, dentro de la música popular. Mencionaste a Elías López y sé que fue alguien súper importante en tu vida. Que no solamente te dio muchas oportunidades, pero pues que fue un maestro también para ti, no solo de trompeta, de todo. Cuéntame de él, cuéntame cómo lo conociste, cómo fue esas primeras interacciones con él, alguna que otra anécdota que tengas con él que recuerdes, y también con otros maestros de la trompeta o profesionales en el ámbito de Puerto Rico, antes de salir. Pues mira, te dije ahorita que yo iba desde Ponce en carro público a San Juan para ver los ensayos de Elías, porque mi hermano era el trompetista de Elías. O sea que ya cuando yo entré al conservatorio ya yo conocía a Elías, gracias a mi hermano, ¿verdad? Entonces, creo que fue mi primer mes en el conservatorio. Mi hermano no podía hacer un ensayo o algo así, y bueno, terminé yo haciéndolo. Pero me fue bien porque ya yo conocía cómo Elías tocaba por verlo en los ensayos, tú sabes. Yo iba a los ensayos y él me decía, siéntate aquí al lado mío, y él mismo ponía una silla. Pues entonces yo estaba al lado de él, miraba la música y lo escuchaba tocar, y yo, wow, mira, esa articulación es así y esto. Y entonces él venía y me explicaba de vez en cuando, esto que tú ves aquí, esto es así, papá. So, cuando me tocó finalmente tocar con él en ese ensayo, ya yo lo conocía perfectamente, tú sabes, ya yo tenía esa ventaja, tú sabes. Y ahí, pues entonces, después rápido mi hermano en ese momento que yo fui a hacer ese ensayo, creo que se fue a tocar con Tony Vega, creo.
que Julito Alvarado era el director musical de esa orquesta, que esa es otra persona muy importante en mi vida, tú sabes. Julito. Pero y ahí fue que entonces me quedé yo tocando con Elías. O sea, que yo tenía como 17, 18 años tocando con esa leyenda, tú sabes. Sí. Y era bien súper intimidante para mí, yo siempre iba asustado. Pero como ya dije que ya yo lo conocía muy bien, su manera de tocar, aunque estuviese muriéndome de nervios, ya yo lo conocía, pues tocaba como él quería, tú sabes. ¿Y conocías conocías de su trayectoria así, o habían cosas que todavía no sabías como que él hizo? ¿Entiendes? Bueno, Sabía sí, lo grande claro. que era. Yo lo veía en el show de las 12, casi todos los días él iba allí a tocar. Y yo, wow, mira, él López, finalmente cuando toco con él, pues él qué sé yo, él tenía la orquesta Trompeta con Trovadores y tocaba mucho en el medio de la isla, por allá por Las Marías, Maricao, San Sebastián. Y muchas veces yo me iba con él. Y en el camino él me iba contando, tú sabes, por ejemplo, cuando tocó con la Fania All Star en Cuba, Wow. que ahí mismo tocó con el NBC All Star o ABC, qué sé yo. O sea, que esa grabación está por ahí. Uh-huh. Y todas esas cosas, tú sabes, que uno dice, wow, por razón el tipo toca tanto, tú sabes. Y de todas las experiencias, porque una de las cosas que Elías tenía, como él tocaba a tan temprana edad, él estaba tocando con orquestas buenísimas como el Gran Combo. Pues venía mucho a Nueva York, o a los Estados Unidos como tal, pero en Nueva York él venía y cogía clases, tipos que eran los bravos de ese momento. Tú sabes, que si él me decía que cogía clases con Caruso en persona, wow. O sea, por ejemplo, eso es una cosa increíble, tú sabes. Wow. Y pues poco a poco él me fue compartiendo esas cosas conmigo, ¿ves? Además de que él me decía, después del ensayo, qué sé yo, el ensayo era miércoles, el sábado no había nada, me decía, ven el sábado a las 9 de la mañana. Y yo iba a las 9 de la mañana y ahí él me daba una clase de 5 horas. Wow. ¿Sabes? Y entonces pues sacaba, él tiene muchos repertorios de big bands, de música clásica, de todo, y él sacaba poco a poco todo. Empezábamos con música clásica y me explicaba todo, mira, esto se toca así, papá, y después de ahí nos movíamos a música puertorriqueña, tú sabes, y después nos movíamos a big bands, y siempre explicándome cómo hacer las cosas, ¿ves? Wow. Y ahí fue que yo entendí eso, tú sabes, de tocar lo que está en la página, tú sabes, en el papel. Esas experiencias que no tienen precio. Que no tienen, eso es una cosa invaluables. Imagínate pagar por esas clases, lo que costaría. Wow. No, qué brutal. Cuéntame de ¿ya conocías para este tiempo, antes de irte a Estados Unidos, a Luis Perico Ortiz, no? Sí. Y tenía... Sí, porque en la avenida Roosevelt, donde estaba el Conservatorio Viejo, había una tienda de discos que se llamaba Casa de los Tapes. Y Luis Perico Ortiz era socio del dueño de eso. Entonces hicieron un estudio de grabación en la tienda de discos. Y tú ibas a buscar un disco o lo que sea, y tú veías la sesión de grabación en progreso. Wow. O sea, y ahí estaba Luis Perico Ortiz, tú sabes. Además de que a Perico Ortiz lo conocí por Elías López también, que hicieron una actividad que necesitaba 4 trompetas, y me acuerdo que fuimos Cheguito y yo, bien chamaquitos los dos, con Elías y con Perico. Uf. Por ahí está esa foto, en las redes está esa foto corriendo. Esas son cosas invaluables. Yo digo, me siento un poco como de envidia por no haber tenido tantas experiencias así. Después Luis Perico Ortiz hizo la orquesta, que hay un DVD de eso también, que se llama Puerto Rican Masters. Y él me dio la oportunidad de ser parte de eso. Y las trompetas eran Perico, Elías y yo. Wow. Tú sabes. Tremenda escuela. Yo he sido súper dichoso, ya tú sabes. Tremenda escuela. Ok. Pasas a Illinois, como contaste. Tuviste 4 meses allí, ¿y qué pasó? ¿Por qué 4 meses? ¿Y qué? ¿Qué pasó? Pues fíjate, tengo que admitirte que hacía mucho frío. Sí. Cuando llegó noviembre ya estaba por debajo de 0 Fahrenheit. Oh. Y como que no me gustaba el ambiente, tú sabes. Y el maestro era ¿te acuerdas de este Ronald Rum que tocaba con el Canadian Brass? Uh-huh. En aquella época el Canadian Brass era lo mejor que había por todos lados.
Y como que yo no cuadraba bien allí, tú sabes. Y después de 4 meses, pues regresé a Puerto Rico. Y allí estuve un año tocando con Elías, tú sabes, con todos los muchachos. Y ahí fue que entonces después vine y audicioné acá en New Jersey, en la escuela, en Rutgers. En Rutgers. ¿Y conocías de Rutgers ya? ¿Habían compañeros que ya habían pasado por ahí o ido para allá? ¿O cómo supiste de Rutgers? Pues fíjate, yo tenía un video de Wynton Marsalis que él hizo con Catherine Battle, trumpet barroco, que sé qué rayo. Entonces, pues, yo en una conversación que tuve con un buen amigo mío que se llama Héctor López, él tocaba conmigo con Tito Nieves y con Elías y todo eso. Y yo siempre hablaba mucho con él, bueno, todavía hablo con él. Y él me dijo, ese tipo es William Fielder. Y yo, wow, y el tipo salía hablándole fuerte a Wynton, entonces decía, yo quiero estudiar con él. Entonces mi otro buen amigo y hermano de la vida, Samuel Barreto, da la casualidad que él lo encontró acá en New Jersey también. Y él empezó a estudiar con Prof, primero que yo. Y él me dijo, tienes que venir a estudiar con el tipo, que este tipo es otra cosa. Y ahí pues yo dije, pues voy para allá. Y ya tú sabes, ahí empezó todo el vacilón con Prof. Prof. William Fielder, que en paz descanse también, fue una otra leyenda de la trompeta y del magisterio de educación de allá de Estados Unidos. Y cuéntame la experiencia estudiando con él, porque me has contado muchas anécdotas, así hablando entre nosotros y muchas súper interesantes. Me interesa mucho saber el approach de él en cuanto a lo clásico y lo popular, porque no sé si me acuerdo muy bien lo que me habías dicho, pero él no veía diferencias o enseñaba lo mismo. Esto es lo que hay. Bueno, él decía, aquí yo te voy a enseñar a tocar la trompeta. Si tú quieres tocar jazz o clásico, salsa, lo que sea que tú quieras tocar, pues son estilos. Después que tú puedas dominar la trompeta para tocar cualquier estilo, pues eso es lo que importa. Y así fue. 5 años de mi vida estuve ahí con él hasta que falleció. Y me contaste historias, por ejemplo, también que básicamente estuviste jangueando con él dentro y fuera del aula. Mira, mi primera clase, me botó del salón porque yo no supe decirle lo que era una trompeta. Después en la próxima clase, cuando regresé, él me dijo, pues te voy a tener que decir lo que es la trompeta porque tú no sabes, tú sabes. Y me dice, es un instrumento de viento metal. Y yo, oh my God, ¿qué pasa? Ahí él me dice, tócate algo ahí, qué sé yo, de lo último que hayas tocado. Y me dice, tócate el Haydn, que eso fue lo que tocaste en la audición para entrar a la universidad. Eso lo piden, tú sabes. No fue que yo lo quise tocar, es que lo exigían. Pues entonces saqué la trompeta y empecé a tocar el Haydn. Y cuando toqué la segunda nota, me mandó a parar. Para. La segunda nota. Okay, pues, sí. Dale otra vez. Y vuelvo otra vez. Para. Lo que pasa aquí. Y el tipo me dice, tocaste 3 notas y oigo 3 trompetistas diferentes. Yeah. Y yo, wow, ahora sí que se... ¿sabes? Esto. Y yo, bueno, pues, y entonces él me dice, dale otra vez. Y entonces me dice, vete, guarda la trompeta. Han pasado creo que como 10 minutos de la clase. Dice, guarda la trompeta y vete a la biblioteca a escuchar a Heifetz, el violinista, que supuestamente es el más grande de la historia, y a Enrique Caruso. Y yo, pues dale. Y yo me voy para allá y me dice, voy a verificar que sacaste los videos, eran videotapes, en blanco y negro, imagínate. Y entonces pues yo iba y me ponía eso, yo no entendía lo que estaba pasando, yo no entendía por qué me estaba haciendo ver eso, tú sabes. Y eso sucedió así como por 3 meses. Wow. Cada vez que yo iba a la clase, toca las primeras 3 notas de Haydn. Vete a ver los videos. Hasta que creo que fue como 3 meses o 2 meses y medio después de esa primera vez, me dice toca, y ya yo estaba ya cansado, tú sabes, ready para irme otra vez para Puerto Rico. Y entonces me dice toca. Y yo arranco a tocar, y cuando llegué a la tercera nota, paré.
Y él se molestó. ¿Por qué tú paras? No, maestro, usted siempre me dice que pare. Dice, no, dale otra vez. Y sigue. Noté que el tipo se echó así para atrás y cerró los ojos. Y yo tocando, y yo miraba, este tipo está loco aquí, tú sabes. Entonces, cuando terminé de tocar, me dice, toca el segundo movimiento. Y terminé el segundo, toca el tercero. Y dice, ahora estás cantando como un cantante y articulando como un violín. Wow. Y ahí ya, tú sabes, me voló más la mente porque yo no entendía eso. Wow. Y ahí entonces fue que él empezó a explicarme el violín, el arco del violín es tu viento, que nunca para, tú sabes. Y por ahí seguimos y Wow. ya tú sabes, una cosa increíble. Y ahí pues, cuando yo empecé a entender los conceptos del hombre, pues le empecé a coger mucho cariño y jangueábamos todo el tiempo. O sea, en esa época yo fumaba cigarrillos y él fumaba cigarrillos, estábamos todo el tiempo juntos. O sea, él con Samuel también, tú sabes. Entonces, él era casi ciego. Pues había que llevarlo, que sea a los doctores, que sea hacer la compra, tú sabes, comprar comida a la farmacia. Y estábamos todo el tiempo hablando de cómo tocar la trompeta. O sea, lo más eficiente de tocar la trompeta. Wow. Y casi nunca hablábamos de repertorio como tal, era siempre de tocar la trompeta. ¿Ves? Y así, bueno, ya tú sabes, aquí estoy. Qué tremenda ventaja eso, man. O sea, un verdadero maestro que no solamente, ok, te voy a dar clase mientras esté cobrando en la escuela, en el salón, en donde sea. No, era... Él me llamaba a las 6 de la 24/7. mañana. Me llamaba a las 6 de la mañana y yo tenía una corneta de la cama porque él me llamaba y me decía, ¿estás practicando? Y la primera vez le dije, no. Me dice, pues tú no vas a llegar a ningún lado, papá. Son las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. O sea, él no me decía buenos días, él me decía una mala palabra. Hey, no. Yo, vaya, profe. Y me decía, cuando le decía, sí, estoy practicando, me decía, toca algo, a ver. Y yo cogía la corneta y pues, porque él sabía que yo tocaba allá en la ciudad, guisos de salsa y cosas así, y me acostaba tarde. Ajá. Y él decía, no te creo, tocaste ayer, trabajaste ayer, sí, pues no puedes estar, toca a ver. Me decía, tócate el Don Juan. Y yo venía y tocaba el Don Juan en la corneta. Le ponía las órdenes de práctica, porque era muy temprano, tú sabes, pero eso lo tocaba ahí para... Wow. Y eso hizo pues que él le gustara la manera que yo era también con él, tú sabes. Éramos todo el tiempo juntos. Te voy a hacer una pregunta y quiero que me contestes si puedes, con una palabra o con una oración de lo que significa para ti o significó los años de estudios con tu primer maestro Quiñones, con Roberto Ramírez y con Prof.